Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Ventana Cultural. Seguimos con invitados del mundo de la cultura y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a un filósofo, a Sebastián Gámez. Muy buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, Sumaya. Gracias por tu invitación. Gracias a ti por aceptar y venir a compartir con nosotros a ver lo que vamos a ver, porque filósofo, licenciado en filosofía y doctor, ¿no? Sí. Y profesor, jefe de departamento, vocal de la Asociación de Filosofía de Andalucía. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? Porque son muchas cosas, si voy a leer aquel currículum no terminamos. Bueno, cuéntanos, que profesor de filosofía. Sí, escribo también en distintos medios de comunicación, como la revista Descubrir el Arte, una revista nacional, en Café Montaigne, revista de pensamiento y de artes también, de filosofía y literatura. Colaboro con cierta frecuencia con el Diario Sur. Sí. También colaboro con otros medios como Revista de Occidente, con el Museo Andaluz de la Educación. Sí, lo vamos a ampliar un poquito más adelante. Yo quería preguntarte, Sebastián, de esto que como filósofo has participado en más de 30 congresos, tanto nacionales como internacionales, ¿verdad? Algunas conferencias que se han dado aquí en nuestro municipio. Una de ellas es Jornadas de Ibn Gabirol, ¿no? Sí. Ibn Gabirol. Cuéntanos aquí lo que hiciste, es una, hablar de la biografía, ¿no? Un resumen. Ben Gabirol es un personaje lamentablemente no muy conocido en Málaga, a pesar de que, por ejemplo, en Tel Aviv, una de las avenidas principales lleva su nombre. Fue una persona nacida en Málaga, aunque accidentalmente su familia provenía de Córdoba, pero en una época convulsa huyeron de Córdoba y se refugiaron en Málaga, y por eso Ben Gabirol nació aquí. Es uno de los filósofos judíos más importantes de la Edad Media en España y en Europa. Era un filósofo, quizás uno de los primeros tratados de metafísica lo escribió él, uno de los primeros tratados de metafísica aquí en España, en la península, digamos, y al mismo tiempo era poeta. Es una figura reconocida internacionalmente, que ha dejado huella en pensadores como Giordano Bruno, Spinoza, o Henri Bergson, que fue el premio Nobel de Literatura, si no recuerdo mal, en 1927. Y sin embargo, en Málaga y en Andalucía y en España, pues no resulta muy conocido. Entonces, con motivo del milenario, una serie de compañeros que habíamos estado haciendo una labor de divulgación por institutos de Málaga, contratados por el Ayuntamiento de Málaga, pues estuvimos invitados por el Ayuntamiento de Alaurín de la Torre, en la Biblioteca Antonio Garrido Moraga, y estuvimos cada uno abordando diferentes perspectivas de Ben Gabirol. A él lo que se dio es lo que he dicho yo al principio, un repaso de su biografía, porque por desgracia no está tan conocido, ¿no? Hay que profundizar en este tema, ¿no? Porque para acercarlo más a... No podemos valorar adecuadamente cualquier fenómeno si no lo conocemos. Entonces, conocerlo es el primer paso para valorarlo adecuadamente. Entonces, ¿cómo vamos a reivindicar nuestro patrimonio si no lo conocemos? Y se trata de un pensador que, curiosamente, a pesar de que en Málaga solo estuvo 7 años, firmaba Ben Gabirol el malaquí, ¿no? el malagueño. Sí, la figura de él existe, pero no sabemos mucho de él. Sobre la biografía, escribieron un profesor que yo tuve en la universidad, Juan Fernando Ortega Muñoz. Hay algunos estudios previos y estudios posteriores de una profesora de la Universidad de Granada que es traductora de él, pero no se sabe mucho sobre la biografía. No obstante, yo suelo decir que lo más importante no es la biografía, sino la obra. La biografía nos sirve para comprender un poquito mejor por qué pensó lo que pensó, pero lo más importante es la obra y, sobre todo, hasta qué punto, como sucede con los clásicos, son capaces sus pensamientos de seguir interpelándonos actualmente, de tal manera que no han perdido vigencia, ¿no? Entonces hay reflexiones de él sobre la amistad, sobre el amor, y sobre otras cuestiones que yo me atrevería a decir que son imperecederas y universales, porque por distintas razones no fue una persona muy afortunada, se quedó solo, sin sus padres, siendo muy joven, tenía una enfermedad en la piel, era una persona no muy agraciada físicamente y, por lo visto, no tenía un trato fácil.
Y sin embargo, recuerdo, por ejemplo, ahora mismo un poema que tiene sobre el amor, sobre la amistad, perdón, y es un poema cuyo mensaje yo creo que es universal, porque a pesar de que un amigo, digamos, que le falta el respeto, él viene a decir que, que él va a recordarlo con la gratitud por la que lo conoció y por lo que mantuvo, la relación que mantuvo, que no va a prevalecer el rencor ni el resentimiento, sino la gratitud. Sí, que debido a lo que tú quizás dice, por su aspecto y esto querían como burlas, ¿no? Las burlas esa y él le contestó con amor, en vez de rencor y tal, le contestó gran figura y gran pensador, ¿no? Sí. Bueno, otra de la conferencia, yo voy un poquitín más porque tienes muchísimas cosas que contarnos, a ver si podemos dar con por lo menos la mitad, ¿no? Una de las conferencias que se ha hecho aquí en nuestro municipio, que hace poco, es de Picasso, otro genio. De hecho, el título era Genio Universal. Otro pintor, un artista. Ahí te tocó analizar también, este es otro pensador, ¿no? Picasso es otro pensador, ¿no? Pero te tocó analizar el arte de Picasso, ¿no? Cuéntanos. Estamos en el cincuentenario de la muerte de Picasso, muere en 1973, el 8 de abril de 1973, y en 2023, por tanto, celebramos el medio siglo de su muerte. Bueno, ahora mismo yo creo que en Málaga creo que hay 7 exposiciones sobre Picasso. Es la figura nacida en Málaga más universal, pero seguramente también el artista, ya no español, sino más universal del siglo XX. Bueno, hay mucho desconocimiento porque gran parte del público desconoce, por ejemplo, que además de pintor fue también un extraordinario escultor que revolucionó la escultura. Para decirlo de manera resumida, hay 3 aportaciones con las que Picasso innova y transforma el arte. La primera es el cubismo. Hacia 1907 pinta La señorita de Aviñón con un trabajo previo enorme porque se conservan como unos 15 cuadernos con cientos y cientos de bocetos y de ensayos. Era un trabajador infatigable. Y entonces crea el cubismo por primera vez, casi a la par que George Braque, su amigo, que consiste en aplicar múltiples perspectivas simultáneas sobre un mismo fenómeno. Pensemos, por ejemplo, en los rostros que aparecen en La señorita de Aviñón. Está bien o conviene saber que eso no sale de la noche a la mañana y que él era un gran experimentador y estaba pues fusionando al mismo tiempo pues a Cézanne con el Greco, la escultura ibérica, a Matisse, al que le está replicando, a Ingres, etc. Entonces, Picasso mantiene un diálogo con gran parte de la tradición, no solo occidental, sino también la pintura y el arte en general en África, en Asia y en otros continentes. Por eso hablaba de genio universal en ese sentido, porque él se nutre de manera universal e influye de manera universal, como hay ahora mismo una exposición en el Museo Picasso Málaga, que también cumple 20 años, y que es los ecos de Picasso y es su influencia sobre otros artistas, que es algo también universal. El segundo, unos años después, la segunda gran aportación de Picasso es el ensamblaje, de la cual deriva una corriente que se denomina constructivismo, que en Rusia tuvo una gran influencia, pero que también es universal. Algunos de los escultores más importantes del mundo, como Richard Serra, vivo, pues siguen los caminos que abrió Picasso cuando por primera vez no esculpió tallando o modelando, como había sido propio durante toda la tradición del arte, sino que en 1912 él crea una guitarra ensamblando piececitas. Y es la primera obra creada con ensamblaje. Se encuentra en el MoMA de Nueva York. Y la tercera gran aportación de él, que transforma las artes, es el collage, que está relacionada con el ensamblaje. Esas son sus 3 principales aportaciones a la historia del arte. Ahí vemos la guitarra de Picasso, ¿no? La que se encuentra en el MoMA. Pero bueno, habría tantas cosas que decir de Picasso. De Picasso que no terminamos, ¿no? Necesitamos 2 horas, ¿no? Hablando del collage, que me ha venido una pregunta que se hizo el día que hiciste esta conferencia. Alguien preguntó quién es el creador del collage. ¿Picasso o era Juan Gris. Jacques, creo que era Jacques. George Braque.
Bueno, los dos... Hay una duda entre uno y otro, ¿verdad? Pero más o menos hay un consenso por parte de la crítica y los estudiosos de que Picasso es, digamos, el que se lleva el gato al agua en este sentido de hacer el collage, el primer collage. El primer collage, yo creo, Naturaleza muerta con silla de rejillas, si no recuerdo mal el título, en 1912. Lo hace él. Lo que es cierto es que él está trabajando junto con un amigo suyo, que es otro artista genial, George Braque, ese es el collage. Y si Picasso tal vez no hubiera existido, tal vez Braque lo hubiera creado. Pero de lo que tenemos noticias es de que Picasso se anticipa y lo hace por primera vez. Este fenómeno, ¿no? Sí. Bueno, por cierto, ha sido hace poco comisario, bueno, hace un año así, comisario sí. También de las maravillas exposiciones en Málaga del artista, creo que se llama Cristóbal Toral, ¿verdad? Sí. También es me alegro mucho porque creo que se lo merecía sobradamente. Cristóbal Toral ya había expuesto por toda Latinoamérica, tiene obras en el Pompidou de París, obras en el Museo de Arte Moderno de Bruselas y en el Reina Sofía y en muchos otros lugares. Y no había expuesto, paradójicamente, en Málaga, que es la provincia donde él había nacido. Sí había expuesto, en cambio, en Antequera, la ciudad donde se ha criado y donde muy joven la abandonó emprendiendo una carrera meteórica que merecería una película, porque es una historia de superación extraordinaria. Ya que él nació en una choza donde no tenían ni sillas, celebraron el día que apareció una silla, la madre lo abandonó, y sin embargo él, por medio de los estudios en los que obtuvo unos resultados realmente asombrosos, pues pudo dedicarse a su vocación, a la pintura, y ha vivido de la pintura, que yo creo que es lo más importante. El éxito, yo creo que es sobre todo poder haber vivido de lo que uno ama. Y bueno, ahora tiene 83 años y sigue pintando, porque ahora recientemente tiene una exposición en Miami y está preparándola. Otra persona universal también, ¿no? Sí, es una figura... Un malagueño, un andaluz. Un malagueño e hijo predilecto de Málaga, si no recuerdo mal, y de Andalucía también, aunque vive en Madrid. Pero él se siente muy andaluz, muy antequerano y muy malagueño. Bueno, ahora sí que me gustaría hablar de estos libros tuyos, ¿Sí? que tengo aquí uno. Aquí tengo uno tuyo. Meditaciones de Ronda. Cuéntanos. Es un libro de poesía. Yo no lo he visto, acaba de tenerlo en la mano, pues da pinta eso de poesía, eso es un poemario, ¿no? Es un poemario que escribo con motivo de la muerte de mi padre. Está compuesto de 5 partes, algunas de ellas están dedicadas a los lugares más emblemáticos de Ronda. Mi padre fue el que me llevó por primera vez a Ronda, que es una ciudad que me maravilla, me cautiva, tiene duende. Y entonces hay una parte dedicada al duelo de mi padre, pero también hay una parte dedicada al amor hacia mi pareja. Y hay otras partes dedicadas pues, a artistas que pasaron por Ronda, como Rilke, el poeta, Hemingway, Orwell, Orson Welles, perdón, y lugares como el Tajo, Peinado, el Pintor. Entonces es un poemario que el hilo conductor es Ronda, pero que aparece sobre todo por la necesidad que tengo de seguir hablando con mi padre una vez que él ha fallecido. Y como me parece que inseparable de la percepción de la muerte es la percepción del amor, porque el amor no sería lo que es sin tener en el horizonte la muerte. Aparecen fotografías... Aquí vemos una foto ahí. Sí, son fotografías mías que afortunadamente el editor de Anáfora aceptó mi propuesta e incluimos unas cuantas fotografías mías porque habitualmente suelo ir a Ronda. Ahí vemos más fotos aquí, que veo que la inspiración se ha creado ahí en Ronda. Aquí tenemos otro lugar, ¿no? Sí. Otro lugar de Ronda, ¿no? Sí. El Tajo. Es un lugar inspirador, cautivador, con duende, ¿no? Bueno, pues ya que hemos visto que aquí tienes poemas y de Ronda, que
esta maravillosa, este maravilloso rincón, ¿no? Sí. Que tiene su encanto también. Tienes otro libro, que ese sí que pesa mucho, Sí. Conocerte a través del arte. Sí. Cuéntanos. Pues mi primer editor de Madrid, Ilus Book, me encargó un libro y me dio libertad. Me hizo una edición muy bonita, como podéis ver. Y entonces yo he querido... Es un libro de arte, pero es un libro al mismo tiempo de filosofía y de antropología. Sí. Porque en la tradición filosófica no se ha reivindicado apenas el arte como forma de conocimiento. Y yo lo que hago es tratar... Ahí está Aquí vemos algunas fotos. Sí, los fusilamientos de Maximiliano inspirados en Goya, de Manet, que es un cuadro que Manet vio en el Prado y le impresionó, aunque el pintor que más le impresionó fue Velázquez. Está muy bien ilustrado, como se puede ver, y en el libro, a través de 12 capítulos dedicados a artistas que admiro y obras que he frecuentado, Bruegel, Velázquez, Goya, Leonardo... Aquí vemos otra. Sí, Bruegel. Lo que trato es de argumentar por qué el arte puede concebirse como una forma de conocimiento simbólico de la condición humana. A través del arte nos vemos como si fuera un espejo, pero no nos devuelve una imagen como la de espejo, sino que nos devuelve una imagen transformada a través de la cual nosotros podemos conocernos mejor de lo que lo hacemos habitualmente. Y nos sirve ya sea como modelo de comportamiento cuando se trata de algo idealizado, como también cuando se trata, como acabamos de ver antes con Bruegel o con Goya, algo más deforme para ejercer una crítica sobre la condición humana, sobre nuestras conductas, ¿no? Conocerte a través del arte es un tomo, un libro grandísimo, no es como el poemario. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste recopilando y escribiendo este? Claro, aquí habría que recordar, hay una anécdota de un pintor inglés que ponía al parecer unas cifras muy altas a sus pinturas, ¿no? Y entonces alguien, para ponerle un precio más moderado, le preguntó, bueno, ¿cuánto tiempo has tardado para tasarlo de manera más o menos razonable? Y le dijo el pintor, toda la vida. Bueno, para llegar a cada momento del presente hace falta toda la vida. Quizás lo hiciera en unos cuantos meses, pero para llegar ahí pues necesité toda mi vida previamente. Bueno, aparte de estos libros, tienes muchísimos artículos, como ha dicho en el principio. Sí. Y si quieres, háblame un poquitín de estos artículos brevemente, porque me gustaría también hablar del MAI, de muchas cositas que tenemos pendientes. Sí. Estos artículos, ¿qué es lo que recoge dentro? Siempre centrado, utilizando el mundo de la filosofía, o sea que como filósofo, Sí. Y analizando todo lo que es arte, educación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Varios campos. Sí. Sí, los artículos son muy circunstanciales, aprovechando pues alguna fecha o alguna celebración, algún motivo, alguna despedida, pues procuro escribir un artículo en algún medio para conmemorar o celebrar o para participar del debate público, ¿no? Entonces, son diferentes los campos sobre los que he escrito, ¿no? La educación está muy presente, que imagino que hablaremos ahora respecto al Museo Andaluz de la Educación, pero también pues, aparece la literatura, el arte, política. La política, claro. Bueno, la filosofía se caracteriza por ser muy sistemática e interdisciplinar, por abordar diferentes disciplinas. Y yo procuro participar de ello. La filosofía es una vuelta de tuerca eterna a los conceptos de Platón. Sí, había una frase, Whitehead decía, ¿no?, que toda la historia de la filosofía no eran más que notas a pie de página de los diálogos de Platón, porque en cierto modo los diálogos de Platón está planteado ya casi todo, a lo que de una manera o de otra volvemos, ¿no? Que decir Platón es también decir a Sócrates. El conocimiento se estancaría, se paralizaría si no reconocemos que no sabemos, que eso es la ironía socrática de solo sé que no sé nada. Pero no es la ignorancia, sino el reconocimiento de la ignorancia lo que impulsa a desear saber. Y ahí está la etimología de la palabra filosofía, amor al saber o a la sabiduría. Entonces, si creemos que sabemos, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Si reconocemos que no sabemos,
seguimos la aventura de conocer. Mientras existimos, tenemos que ir aprendiendo y sabiendo, ¿no? Eso es. Colaborador con eso, con el MAI. Sí, desde antes ¿el museo? Sí, pues tanto con José Antonio Mañas como con Manuel López, afortunadamente los conocí antes de que se inaugurase el edificio y me contaron el proyecto y me pareció muy interesante. Y bueno, en la página web y en algunos medios se publicaron algunos artículos sobre educación o difundiendo algunos proyectos del MAE. Y posteriormente, a lo largo de estos años, desde que está inaugurado, recuerdo que lo último que he publicado fue hace una semana aproximadamente sobre Santiago Ramón y Cajal, que es el científico más destacado de la historia de España, y que el MAE había ofrecido algunas herramientas para una exposición que actualmente se encuentra en la Universidad de Málaga. Que tiene que ver con la educación. Sí, y con la divulgación de Ramón y Cajal. Y bueno, sí, he colaborado con artículos sobre educación o sobre profesores, educadores, científicos que están de un modo u otro relacionados con la educación. Hablando de educación, actualmente los estudiantes de filosofía podemos decir que son auténticos héroes, ¿no? Porque son personajes que siguen su vocación alejado del mundo, digamos, del mercado de trabajo, que le da, sinceramente, le da la espalda, ¿no? ¿Qué consejos le darías tú a estos estudiantes para seguir con su carrera? No me gusta mucho lo de dar consejos, pero sí creo que lo más importante, si una persona siente vocación hacia algo, creo que no hará nada mejor que seguir esa vocación. Porque se va a sentir mejor, porque va a vivir más plenamente y porque el mercado laboral, aunque hay que tenerlo en cuenta, no es lo más importante ni la última palabra. Si uno a lo mejor es de su promoción en filosofía uno de los primeros precisamente por su vocación, pues a lo mejor no tiene tanta demanda como otras carreras, pero no es el 500 o el 600, sino uno de los primeros. Entonces, filosofía es una carrera que generalmente encuentra laboralmente puestos dentro de la educación, pero desde hace muchos años el filósofo puede trabajar en muchas cosas, porque la formación que recibimos es de lógica, es de ética, es de política, es de antropología y nos podemos adaptar a distintos puestos del mercado laboral. ¿Hay despreocupación por esta carrera? Hay despreocupación en general por las humanidades, no solo por la filosofía, sino historia del arte, bellas artes, filología. Desde hace bastante tiempo las ciencias naturales gozan de mucho prestigio frente a las ciencias sociales humanas, pero de hecho lamentablemente se separaron cuando a principios de siglo, si pensamos en alguna de las figuras más extraordinarias como Albert Einstein o Max Planck o Bertrand Russell, eran hombres de ciencias y de letras, de la llamada antigua República de las Letras y de la Ciencia. Para mí ese es el ideal que deberíamos seguir cultivando. Lamentablemente se puso de moda las denominadas dos culturas, como si estuvieran separadas. Yo creo que si somos serios y consecuentes debemos vincularlas porque el beneficio será para los seres humanos y para la sociedad. Hemos dicho que tú participas como filósofo en muchísimos campos, ¿no? Permíteme, sí, solo un apunte. Sí. Por ejemplo, hoy día es seguramente bajo el eclipse de las humanidades y en particular, por ejemplo, del conocimiento de la historia, se aplican muchos anacronismos, que son categorías del presente al pasado. Por ejemplo, hemos mencionado a Picasso y hablamos de la moral de Picasso desde nuestra moral, cuando en aquella época no existía esa moral. Por supuesto que ante la ley debemos ser todos iguales, pero si uno conoce la historia se da cuenta de que aplicar categorías del presente al pasado es un error. Concretamente se llama anacronismo. Y eso está conduciendo a muchos errores que estamos teniendo en el presente. Y por otra parte olvidamos, porque creemos erróneamente, que el presente es como el progreso, la culminación de la historia.
lo puede ser en algunos lugares del mundo y en determinadas conductas o comportamientos, costumbres o valores, pero no en todos. Entonces, si nosotros no conocemos la historia, no conocemos, para decir el tópico, de dónde venimos, qué somos, ni a dónde vamos. Y eso afecta a nuestras decisiones del presente, afecta a nuestros juicios y nos afecta de muchas maneras. Yo creo que hoy día podríamos analizar muchos fenómenos bajo este desconocimiento profundo de la historia. Que la historia no es solo lo que fue, sino lo que continúa pasando por lo que fue. Y como lo ignoramos, desconocemos qué es lo que sigue pasando, que lo tenemos en forma de prejuicio sobre nosotros, ¿no? Te sigo en esta línea. Yo quiero preguntarte qué son las preguntas que se han hecho, o sea, cuestionando los grandes filósofos. Bueno, la filosofía también se puede entender como el arte de saber preguntar, porque la estructura del lenguaje es pregunta-respuesta. La diferencia entre las ciencias y la filosofía quizás sea la madre de la ciencia desde un punto de vista cronológico, va a ir dando lugar a las ciencias, aunque eso llevaría un rato explicarlo, pero para no perder de vista la pregunta, las preguntas de las ciencias naturales son preguntas concretas, mientras que la pregunta de la filosofía no es una pregunta concreta, sino una pregunta más general y cuya función última no es tanto responder como profundizar en la pregunta. Pero la pregunta es fundamental porque el conocimiento depende de las preguntas y preguntar bien es un arte que nos puede llevar a responder adecuadamente tanto en el plano teórico como en el plano práctico. Siempre analizando, ¿no? Sí, siempre analizando. Sí, porque somos seres históricos y recibimos costumbres de manera acrítica, sin haber reflexionado sobre ellas. Y entonces la manera que nosotros tenemos de comprenderlas y aceptarlas realmente pasa por criticarlas para desprendernos de tradiciones que tal vez sean perjudiciales para nosotros y quedarnos con aquellas partes que puedan ser más beneficiosas. Sebastián, nos queda poquito tiempo, pero me gustaría que nos enseñes este libro tuyo, ¿sí? Que es el último, ¿no? Sí. Es tu última obra. Cuéntanos. Esto fue Metamorfosis de Picasso, es un catálogo que me encargó la Galería Benedito, que lleva, si no recuerdo mal, 38 años haciendo un proyecto muy bonito, porque le encarga a un escritor que haga una larga introducción sobre un tema que se ha acordado previamente. En este caso, como estábamos en el 50º de Picasso, pues, y la galería está como a unos cientos de metros de donde nació Picasso, pues elegimos Picasso, Metamorfosis de Picasso. Y entonces yo me encargué de hacer una introducción y lo que hacen es pedirle a los... Son catálogos, ¿no? Es un catálogo y lo que hacen es pedirle a los artistas de la galería, en este caso a 18 artistas, que hagan creaciones inspiradas en Picasso. Y con ello se monta una exposición y se publica el catálogo. Actualmente se encuentra en la exposición en la Galería Benedito, la pueden visitar, y este es el catálogo que recoge la introducción. Habrá que ir a visitarlo porque Sí. nos queda poquito, no, estamos Sí. ya en la recta final, Sí. tenemos que cortar ya. Muchísimas gracias, Sebastián, por Gracias. estar con nosotros. Hablaremos en otra ocasión cuando siempre te apetezca. Seguiremos hablando de este libro y de más obras que saldrán Muchas y más gracias, conferencias. Gracias por estar con Muchas nosotros. gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos y os esperamos la semana que viene aquí en Ventana Cultural de Torrevisión.